así nació mi causa, cirugía segura ya. Oye, yo ya tenía cita con fulanito, pero vi lo que publicaste, no, gracias. Hoy en día los WhatsApp que utilizaban para promocionar esos servicios ya tienen un nuevo nombre. Si no es que como me la van a hacer en el abdomen, la lidocaína se queda ahí. No, eso se absorbe vía torrente sanguíneo y viaja al cerebro, al corazón y puede causar una tragedia. Eso se lo repiten a muchas pacientes, ¿cierto? ¿Y yo por qué creo que esta gente lo hace? Porque un médico con un pregrado en medicina general que vea las atrocidades que cometen, ¿sí?, es capaz de detectar que ahí hay algo malo y levantar sospechas. ¿Cuál justicia? A mí no me han pagado la indemnización que me tienen que pagar, el médico que me operó sigue en quirófanos, tuve que salir de mi país para que no me fuera a pasar algo peor de lo que ya me había pasado. Todos los seres humanos tenemos derecho a modificar nuestro cuerpo y que sea en condiciones seguras, por supuesto, pero también es el Estado y las instituciones las que deben garantizar que al menos no tengamos esos chuzos abiertos. Bueno, Negrita, saludos a todos aquellos amigos de ¿Qué está pasando? Siempre con invitados especiales, Negrita, y temas que de verdad que necesitamos conocer. Bueno, pues muy buenas tardes para ti, obviamente para Lorena, quien nos invita en este programa de ¿Qué está pasando? Podcast. Y claro que sí, así es que démosle la bienvenida a Lorena. Lorena, bienvenida. Graciela, muchas gracias. Dorines, gracias por esta invitación. Bueno, Lorena, contarle a todos los amigos de ¿Qué está pasando? Que es periodista, magíster en políticas públicas, y cómo se mete en este rodaje. Yo sí quiero que usted empiece contándonos su historia para poder contextualizar más a nuestros amigos de ¿Qué está pasando? Podcast. Bueno, como usted dice, yo soy periodista y hace 10 años me pasó algo que ningún periodista quiere que le pase, y es convertirse en la historia, y es dejar de hacer las preguntas para que a uno le hagan las preguntas. Porque me sometí a un procedimiento para reducir el tamaño de mis senos, buscando mejorar no solamente mi salud, sino también mi apariencia, con la mala suerte de haber caído en las manos equivocadas. Empecé a notar algunas piezas que no encajaban, tiré de la pita, como hacemos los periodistas, y de la mano de otra colega, Joana Fuentes, y de la mano también de otros periodistas, terminamos publicando una denuncia pública en distintos medios de comunicación sobre unos médicos colombianos que viajaban a países como Perú, Brasil y Argentina a hacer unos cursos cortos en estética, que al regresar a Colombia convalidaban u homologaban como si se tratara de una especialidad en cirugía plástica, que para que las personas que nos escuchan tengan un poco de contexto, para que un cirujano plástico reciba ese título, tiene que estudiar medicina general, que de por sí es larguísima la carrera, el pregrado en medicina general, y luego formarse 4 años más como cirujano plástico. Algunas de estas personas estaban apenas días en Brasil, y no lo digo yo, lo dice Migración Colombia, por ejemplo. Entonces, pues yo decidí denunciar. Yo, de pronto algunas personas que escuchen habrán visto una portada de un periódico nacional en donde yo salí desnuda mostrando mi daño, buscando ¿qué con esto? Alertar, porque muchas veces, lastimosamente, si uno no hace ruido en este país, las noticias pasan desapercibidas, y el caso de Yulitza Tolosa creo que da muestra y da fe de ello. Entonces, así nació mi causa, cirugía segura ya. Yo no quería, Graciela, quedarme en mi tragedia, en mis senos lesionados, en que me dijeran, pobrecita, venga, le regalamos la cirugía. Yo lo único que no quería es que eso le pasara a otra persona. Y empezó esta lucha, esta causa, que me ha llevado a presentar proyecto de ley al Congreso, que me ha llevado a convertir mis armas son un celular, una luz, y grabarme y hacer contenido explicándole a la gente cómo puede prevenir un desastre en cirugía plástica, explicándoles cómo tienen que denunciar si algo salió mal. Y bueno, después de esos 10 años, hoy estoy fuera de Colombia porque pues esto por supuesto que pisó algunos callos, y después de varias amenazas e intimidaciones decidí irme del país. Así de grande es el poder sobre la industria de la cirugía plástica en Colombia. Bueno, Lorena, hablemos un poquito que esto pues es una causa que realmente vale la pena. ¿Qué tanto ha servido la lucha suya junto con otros compañeros para que realmente el gobierno ponga freno a todos estos profesionales que dicen ser cirujanos plásticos
que en este momento es la especialización más rentable para ellos, y que usted sabe aquí en Colombia, Cali y Medellín, pues obviamente, y Armenia, especialmente son las ciudades donde más pacientes asisten y nadie controla. Pero le digo algo, fíjese Sí. que estas ciudades son y estas zonas del país son, por supuesto, las más conocidas por estos procedimientos, pero incluso en zonas como el Putumayo, me han llegado mensajes de esta clínica está operando aquí y no es una clínica, sino que es un roto. ¿Sí? Como le dice uno popularmente, clínicas de garaje. Ante su pregunta de si esto ha servido o no, mi objetivo inicial era que se aprobara un proyecto de ley, ¿cierto? Eso no ha ocurrido, lo han hundido 5 veces, pero yo creo que he logrado un objetivo mayor y es que en algún porcentaje, ¿sí? En alguien que escuchó, que me vio en algún video y que dijo, oiga, sí, mejor no me voy a dejar guiar de un influencer, sino que voy a verificar esto y logró de pronto evitar una mala experiencia, para mí eso es un logro muy importante. Yo he recibido mensajes de personas que me dijeron, oye, yo ya tenía cita con fulanito, pero vi lo que publicaste, no, gracias. Eso para mí es un logro grande, pero desde luego que a pesar de que sea un logro importante, porque una sola vida que se salve es un logro, pero es insuficiente, ¿sí? Porque soy yo con un celular y unas redes sociales versus pues un montón de médicos que a través de, y a veces ni siquiera médicos, ¿sí? Peluqueras, enfermeras. En Medellín hubo un caso de un chef, ¿sí? Que se atreve a modificar el cuerpo de las mujeres y a ponerlas en riesgo sin que nada pase. Entonces, es una lucha muy compleja, muy difícil, muy solitaria, que ha tenido logros, por supuesto, pero creo yo que se necesita mucho más que una sola persona pedaleando. Lorena, ¿qué callos tocó usted para tener que irse del país? Pues bueno, primero yo denuncié, esto todo lo tienen las autoridades que no han querido investigar, es otra cosa, pero pues yo aporté la evidencia de todo el acoso que recibí, del seguimiento físico que me hicieron en mi lugar de trabajo, lamentablemente no ha pasado nada. ¿Y qué callos toqué? Pues bueno, cada que este proyecto estaba cerca a aprobarse, en el Congreso de la República había lobistas, por ejemplo, buscando que esta ley no se aprobara. Por supuesto que reglamentar, disculpen, por supuesto que regular va a hacer que la gente que se dedica a estas malas prácticas en cirugía, pues la tenga más difícil. Hay una frase que no me gusta mucho, pero que es muy cierta y es, echa la ley, echa la trampa. Una ley no va a arreglar este problema, es verdad, no lo va a arreglar, pero al menos va a poner la vara un poquito más arriba para que pues haya un filtro al menos adicional. Y esto, por supuesto, iba a implicar que mucha gente que vive, que se lucra de venderle ilusiones falsas a las mujeres sin tener a veces la formación requerida para hacerlo, pues hizo que, por supuesto, muchos se alertaran y no puedo afirmar que una persona concreta con X nombre y X apellido está detrás de las amenazas que yo recibí. No me compete a mí, le compete a la justicia. Yo denuncié, radiqué la evidencia que tenía y hasta el momento no me han llamado. Así que eso es lo que me... ¿Qué castigos hay en Colombia, de acuerdo con nuestras leyes, para la mala práctica de la cirugía estética? Y no solamente lo que es cirugía, sino recuerde que se han presentado casos que les inyectan aceite de cocina, aceite de no sé qué, por ejemplo, en el pompis, que para hacerlo mucho más grande y demás. Pero eso, cuando hay una denuncia como la suya, entonces tiene protagonismo, pero luego se va al olvido otra vez. Así es. Esto de verdad, uno quisiera decir que no va a volver a ocurrir, que una tragedia como esta no puede volver a repetirse. Pero la verdad es que así va a ser. Cuando los micrófonos se apaguen, cuando la cámara ya no esté ahí, vamos a volver a tener una persona, una mujer fallecida, porque este es un asunto que honestamente no le interesa a las autoridades regular. Fíjese, y aquí le hablo a esas personas que tienen de pronto un puesto de comida, una papelería, una miscelánea, ¿sí? Que medio ponen en la sala de su casa, en el parqueadero de su casa, un bombillo, un letrero. A la semana ya tienen a una autoridad ahí verificando si ya pagó este impuesto, si ya se registró, si está incumpliendo con X norma. A la semana lo tienen ahí parado, ¿cierto? Pero sí, estas clínicas, que no podemos decir a veces ni siquiera son clandestinas. La clínica en la que mataron a Yulitza
tenía en su fachada un aviso gigante que decía lipólisis láser. Entonces, y tenía también que es que sucursal al norte de Bogotá con la misma fachada. Así es. Y hoy en día los WhatsApp que utilizaban para promocionar esos servicios ya tienen un nuevo nombre. Entonces, es muy frustrante que en serio al que intenta emprender, al que tiene su puesto de arepas, su miscelánea, a veces sí llegan a cobrarle mañana mismo el impuesto. Pero estas clínicas que están ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué no las habían revisado? ¿Sí? Y le pongo otro ejemplo, las secretarías de salud muchas veces cuando este tipo de cosas pasan en medios y es que hay una noticia en boca de todo el mundo, empiezan a ir a las clínicas y a los consultorios de los médicos que sí tienen un título, que sí tienen todo en regla. Y este ejemplo que le voy a dar es real. ¿Por qué? Porque le pasó a mi dermatólogo, ¿sí? Que es uno de los profesionales más maravillosos que conozco. Me contó que fueron a inspeccionar su consultorio y que, mejor dicho, estuvo a punto de que se lo sellaran. ¿Por qué? Porque no tenía disponible la factura de la compra de la camilla. Hágame usted el favor, ¿sí? A una persona que sí tiene título, que sí tiene su especialidad en regla, que tiene todo en orden, ¿cierto? Pero entonces hay gente que ni siquiera tiene un título en medicina, que está atreviéndose a hacer sedaciones, perforaciones en el cuerpo, y eso sí no les caen, ¿cierto? Entonces, pues queda uno con la pregunta en la cabeza, ¿será que detrás de eso hay de pronto un interés de plata, un asunto de corrupción? Digamos que no se me haría raro en un país como Colombia, que tiene uno de los índices de corrupción más altos del mundo, y no lo digo yo, hay estudios que así lo indican. Lore, ¿quién podría tener intereses de por medio para que este proyecto de ley no avance? Yo creo que sí, yo creo que no tengo una manera de probarlo, pero si usted habla, por ejemplo, con Juan Lozano, que en su momento fue senador y que promovió también este proyecto, cuando a la presentadora Jessica Cediel le ocurrió una tragedia en un procedimiento estético, Juan Lozano mismo ha contado cómo él veía el lobby cuando intentaba pasar el proyecto. Yo misma lo he visto en el Congreso, ¿sí? Cuando llegan lobistas a hablar de los proyectos de ley. Entonces, por supuesto que yo creo que hay intereses, hay gente que está interesada en que esto no se regule. ¿Para qué? Pues para que puedan seguir operando sin ninguna regulación. Pero bueno, Lorena, se supone que cuando se presentan estos casos, una de las recomendaciones que le hacen a uno, y me imagino que en el proyecto de ley del cual estamos hablando, se dice que uno tiene que acudir a profesionales especializados que lo demuestren y que la mayoría están en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, pero allá es donde están los más fuertes, los más poderosos, los más acreditados, los que tienen como pacientes a personajes públicos que obviamente les hacen la publicidad y todo lo demás. Entonces es muy complicado hacer esto. Uno como sabe que los que están afiliados a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica no son igual de pillos que los que no tienen nada que hacer ahí. Graciela, usted toca un tema muy importante y es que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica o SCCP por sus siglas no es un ente regulador. Es decir, si yo soy cirujano plástico y no me dio la gana de afiliarme, no quiere decir que yo no sea cirujano plástico. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, no porque alguien haga parte de esa agremiación quiere decir que mi cirugía va a salir bien o quiere decir que es un buen profesional, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque igual profesionales negligentes hay con título o sin título, ¿cierto? Y hasta una sacada de muela tiene un riesgo. Y de hecho, yo le quiero decir una cosa, yo misma he hablado con la presidenta de esa sociedad para decirle que hay denuncias, y eso está en boca de muchas personas, de que hay algunos miembros de esa sociedad, ¿cierto? Que hay algunas personas que sí tienen título, que prestan su firma para firmar las historias clínicas de estos pillos que no tienen título, por ejemplo. Y aquí no podemos hablar de manzanas podridas, ¿cierto? Porque debería ser responsabilidad también de esa agremiación algo de autocrítica. ¿Qué podemos hacer mejor? Yo, la verdad es que no me operaría con alguien que no tenga un título en cirugía plástica, pero sí debo aclarar que no porque uno haga parte de una agremiación quiere decir que entonces mi procedimiento va a salir bien y que entonces es una maravilla de persona o de profesional. Porque bien lo dice usted, hasta una extracción de una cordal puede generarme a mí un riesgo.
Yo lo que le digo, yo le insisto, yo no me operaría con nadie que no sea de la SSCP. ¿Por qué razón? Porque al menos ahí me garantizan que esa persona estudió lo que dice haber estudiado. Pero yo misma, en mis videos y en mis publicaciones, he hablado de cirujanos que hacen o hacían, porque algunos ya los han sacado, hacían parte de esta organización, de esta gremiación, y que fueron negligentes con sus pacientes. Le pongo un nombre, por ejemplo, Arelis Cabeza, una mujer que falleció hace varios años en Bogotá, operada por un médico que era cirujano plástico, que tenía su título en regla, ¿sí? Y que al momento de que esta paciente entró en crisis, según las versiones de su familia, la tuvo que reanimar el acompañante que estaba en la clínica de este señor. Clínica que además entiendo que la Secretaría de Salud encontró algunas irregularidades. Entonces, yo la verdad es que con mi activismo, si bien yo fui víctima de una persona cuyo título está en duda por la justicia, no solo por mí, la verdad es que yo también reconozco y veo a diario casos de personas que también han sido víctimas, de personas que tenían su título divinamente. Entonces, pues es un problema con muchas aristas, ¿sabe? Lore, ¿usted siente que cuál fue el detonante en el caso de Yulitza? ¿A qué se refiere con el detonante? Porque diferentes... a una clínica de garaje. No, diferentes programas dicen que el procedimiento no fue lo malo, que lo malo fue los analgésicos que le pusieron con el cual se hacía la sedación. Entonces cada uno como confundido. La verdad, yo creo que de mi parte sería irresponsable mencionarlo porque yo no tengo una formación en medicina. Como periodista llevo 10 años investigando este tema y luego de haber hablado con anestesiólogos y cirujanos, ¿sí? Hablábamos que una de las principales complicaciones que hay en estas famosas lipoláser que tienen varios nombres, mini lipo, brisa suave, ¿sí? Una de las complicaciones más frecuentes es que utilizan lidocaína, para no usar anestesia general, utilizan lidocaína en la zona que quieren dormir y a veces se presenta una intoxicación por lidocaína. ¿Por qué? Porque ponen más de la dosis que deberían y esto puede causar hasta la muerte porque la lidocaína no se queda en la zona en la que la aplican en el cuerpo, ¿sí? No es que como me la van a hacer en el abdomen, la lidocaína se queda ahí, no, eso se absorbe vía torrente sanguíneo y viaja al cerebro, al corazón y puede causar una tragedia. Ahora bien, hay otras versiones que indican que a Yulitza la sedaron, ¿sí? Entonces se pregunta uno, ¿había un anestesiólogo presente? Porque solamente los anestesiólogos son los que pueden sedar o hacer uso de esos medicamentos para la sedación o para el uso de una anestesia profunda, ¿no? Entonces uno se pregunta, también hay otras complicaciones que son frecuentes en ese tipo de procedimientos, más cuando las hace una persona que ni siquiera tiene formación en medicina, como por ejemplo, perforar un órgano, ¿sí? Como por ejemplo, una complicación que es muy frecuente, el tromboembolismo graso, ¿cierto? Entonces, pues yo no tengo la historia clínica. ¿Qué es el tromboembolismo? Lo que acabas de decir, porque lo he oído múltiples veces en muchos casos que fallece la persona no por el procedimiento, sino el posquirúrgico que causa eso. ¿Qué es? Cuando en medio de ese procedimiento, algo de... Disculpa una pregunta, ¿este programa se está haciendo en vivo? ¿No es cierto? No, estamos grabando. Perfecto. Quisiera ser muy precisa con la descripción de eso. ¿Podrían darme un segundo? Claro. Sí, claro, dale. Claro que sí, pero hay una cosa, Dorita, que nosotras no podemos especular porque no le han hecho en medicina la autopsia a Yulitza, porque hay muchas versiones. Por ejemplo, se supone que la persona que le hizo la intervención era el esteticista y peluquero. No tenía absolutamente nada, de acuerdo a lo que está publicado hoy, que supuestamente le dio la fiscalía, que lo detuvieron pues pasando la frontera. Imagínate qué hace un peluquero y un esteticista haciendo una lipólisis láser. Entonces, ahora sí voy a responder la pregunta y si quieres lo conecto con eso que estás diciendo. El tromboembolismo graso es una de las complicaciones más frecuentes en cirugía plástica. La haga un cirujano o la haga, ahora bien, cuando uno la hace con una persona que está preparada, hay distintas maneras en las que se busca reducir el riesgo a través de medicamentos que le ponen a uno, el uso de medidas antiembólicas y una serie de medidas vigiladas, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta complicación? Pequeñas partículas de grasa viajan vía torrente sanguíneo, ¿cierto? Y desencadenan al obstruir esos vasos pequeños, pueden desencadenar pues incidentes como los que
han padecido tantas mujeres en este tipo de procedimientos. Ahora bien, nosotros no sabemos, no hay conocimiento sobre la autopsia de Yulixa, no hay la historia clínica. Yo en cualquier caso no soy médico, soy periodista, pero lo cierto es que en un informe de medicina legal que se publicó en el 2016, decía que ese año aumentaron un 130% las cifras asociadas a procedimientos estéticos y desde hace 10 años no tenemos una cifra actualizada. Pero en ese informe de medicina legal decía algo que vale la pena rescatar, y es que, según ellos, encontraron que lo que había en el cuerpo de las víctimas era tan atroz que se evidenciaba que muchas veces no había sido practicado por personal médico. Y hay versiones que indican que las personas que atendieron a Juliana no tenían ni siquiera una formación médica. Así que... Hay otra cosa, Lorena, que vale la pena que abordemos, porque está muy bien la parte de los cirujanos o de las clínicas de estéticas, pero ¿cuáles son las responsabilidades de las personas que se someten a estos procedimientos en manos inexpertas o no calificadas por ahorrar unos pesos? Por supuesto, yo creo que es muy importante hablar de autocuidado, ¿sí? Yo a veces trato de entender, porque a veces me buscan víctimas, por ejemplo, el médico que me operó a mí, y me dicen, oye, no, yo me operé con él hace unos meses, y yo por entender les pregunto, discúlpame, es que cuando yo me operé con él no había nada sobre él en redes sociales, no había nada sobre él en internet. Hoy en día tú pones el nombre del cirujano que me operó y sale de todo, empezando porque está condenado, ¿sí? Y me ¿cómo dice, es el nombre del médico para tenerlo en cuenta? El médico que me operó a mí se llama Francisco Sales Puccini, condenado en segunda instancia a repararme económicamente por los daños que me hizo, y también condenado en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento, ya que pues el origen de esto es dudas sobre su formación académica. En este momento la Corte Suprema de Justicia está definiendo como un último recurso sobre este proceso para definir si se cumple o si se hace efectiva la condena, que es alrededor de 7 años de prisión y una multa que debe pagar. Pero pues hasta ahora la Corte Suprema no ha decidido finalmente. Entonces, perdí el hilo, ¿vieron en qué iba antes? Pues que yo te iba a hacer también una interpelación. El caso del señor Sales o del doctor Sales fue muy, pero muy comentado y muy publicitado, porque no solamente fue usted, otras personas víctimas a él también salieron a denunciarlo. Si no estoy mal, él pertenece, o no sé si es de la costa o algo así por el estilo. Es de la costa, de su apellido Sales Puccini, su hermano Carlos Elías Sales Puccini, sí, también es cirujano plástico, también está condenado, sí, por los mismos delitos, y siguen operando. Ambos, ustedes entran a su red. Operando, no lo puedo creerme. Poder, para eso es la plata, para eso son las conexiones. Se acabó, se apagó el escándalo y continuaron como si nada. En el caso de Yulixa yo veo muchas cosas negras. Y me preocupa mucho es una, pues que la clínica obviamente sin permiso, 2, cero idoneidad pues de los personajes en cuestión de realizar el procedimiento. Pero una de las cosas que me llama la atención es cómo un ser humano puede ser tan duro de corazón y tan insensible de verla a ella ya cianótica y con ese color que en los videos que rodaron que podíamos ver, que tenía dificultades para respirar y como para coordinar ciertas cosas. ¿Por qué no acudir a una urgencia en ese momento? Yo digo ¿qué pasaba por la cabeza de ellos de no prestarle esos primeros auxilios en un sitio realmente, pues un hospital o una clínica? Sí, lamentablemente... Fíjese que hay una frase muy común que nos dicen, me incluyo, porque a mí también me dijeron esa frase cuando uno se opera con esta gente, y es, no, si llegas a sentir alguna complicación, si tienes fiebre, me llamas, me escribes, no vas a ir a urgencias, no vayas a ir a urgencias porque es que allá no hay cirujanos plásticos y te dañan el procedimiento, ¿sí? Eso se lo repiten a muchas pacientes, ¿cierto? ¿Y yo por qué creo que esta gente lo hace? Porque un médico con un pregrado en medicina general que vea las atrocidades que cometen, ¿sí?, es capaz de detectar que ahí hay algo malo y levantar sospechas. Hoy con mucho orgullo debemos decirle a los caldenses que la industria licorera de Caldas, y en específico su ron viejo de Caldas, marca icónica de nuestra fábrica,
que tiene una participación de mercado del 85% en nuestro país, logró en una revista especializada, la más importante del mundo, llamada The Spirit Business en Londres, una medalla de oro que ratifica al ron viejo de Caldas y en específico a su versión León Dormido doble roble que salió al mercado en octubre del año pasado como uno de los mejores rones del mundo para el año 2026. Orgullo pues para Caldas y para Colombia que en sus montañas se produzcan los mejores rones del mundo. Es un logro fundamental, ya que en este proceso de internacionalización verdadera que tiene nuestra industria licorera de Caldas, los rones son una categoría fundamental en dicha estrategia. Si tenemos en cuenta que el ron es un licor globalizado que llega a casi todos los países del mundo y que tiene un mercado gigantesco a nivel global. ¿Cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que ocurrió. Y fíjese usted que uno diría, no, esto es atípico, esto no ha pasado en ningún lado. Pues le cuento que ya había pasado. ¿En dónde? En Guatemala, ¿sí? El caso lo pueden buscar de Floridalma Roque, una mujer que viajó desde Nueva York, hondureña, viajó de Nueva York a Guatemala a realizarse una cirugía estética. La cirugía salió mal. Cuando sus familiares estaban preguntándola en el quirófano, el personal les dijo que no, que ella había salido por voluntad propia, ella sola, y resulta que esta mujer fue asesinada, descuartizada y escondieron su cuerpo. Hasta un año después, el cirujano que la operó confesó, ¿sí? La paciente se complicó en el quirófano, se le salió de las manos, se murió, y lo que hizo este médico, esto ya hay una sentencia ya emitida, lo que hizo el personal de la clínica fue que disfrazaron a una mujer con la ropa de la paciente para que las cámaras de seguridad simularan que ella salió por su propia cuenta. Y creo que esto nos suena familiar, porque también hay un video de Yulixa apoyándose en los hombros de estas dos personas. Evidentemente vemos que sus pies ni siquiera se mueven, ¿cierto? Yo pienso que ya estaba muerta, ya estaba como agonizando. Porque no podría afirmar eso, pero a lo que voy es, hay una similitud entre esos casos, y esto para decirles, el caso de Yulixa no es nuevo y lamentablemente no es el último. Usted, Lore, que se ha convertido en la voz de miles de mujeres y para ayudar cuando se han realizado procedimientos o que han dado con manos equivocadas, porque como lo explicaba ahora Negra Lore, pueden ser médicos, cirujanos y también profesionales, y también se pueden equivocar, porque tampoco es que ya porque tengan un título es la perfección. Ahí no puede caber una equivocación, Dorita. Pero Negra, yo conozco cirujanos titulados que se han equivocado en cirugías porque las cosas no salen como pensaba, porque por enfermedades preexistentes del paciente se pueden complicar. O sea, son muchas cosas. Pero lo que yo voy es, sí acuden las mujeres a la voz de Lore Beltrán cuando les ocurren ciertos casos. Por supuesto que no el 100% de eso, sería absurdo. No todas las víctimas me conocen, no todas las víctimas tampoco se sienten representadas en mi voz, y yo entiendo eso, porque muchas de ellas sienten que hay una injusticia porque, por ejemplo, fueron víctimas de cirujanos plásticos debidamente certificados y no se ven representadas en mi historia, y yo lo entiendo. Muchas de estas mujeres a veces piensan, claro, es que tú, como te operaste con un cirujano cuestionado por el título, ya obtuviste justicia. ¿Cuál justicia? A mí no me han pagado la indemnización que me tienen que pagar, el médico que me operó sigue en quirófanos, tuve que salir de mi país para que no me fuera a pasar algo peor de lo que ya me había pasado. Entonces, sí, debo decir que hay muchas mujeres que acuden a mí, debo decir también con tristeza que muchas veces me sobrepasa, porque yo soy una persona que sí, soy periodista, pero también soy esposa, también soy amiga, también soy trabajadora, y la vida muchas veces no me da para contestar toda la cantidad de mensajes que yo tengo en redes. ¿Qué hice yo? Desde lo que yo puedo dar y desde lo que yo puedo hacer. En mis redes sociales yo grabé unos tutoriales, como por ejemplo, usted se quiere operar, siga estos pasos para identificar cómo se busca un médico certificado. Usted ya se operó y le salió mal, venga, yo le enseño una guía
de cómo usted puede denunciar. Eso es lo máximo que yo puedo hacer, porque yo Pero lamentablemente... eso es hartísimo, Lorena, eso es hartísimo, porque es una cosa efectiva, porque las víctimas nunca tendrán voz. Lamentablemente yo no puedo decir que yo no la he tenido, ¿cierto? Yo he tenido una voz y siempre que puedo utilizarla en favor de las mujeres que han vivido lo que yo viví, lo hago, entendiendo que yo lo hago desde una situación privilegiada porque así sea endeudándome, pero pude pagar mi reconstrucción. El grueso de las mujeres no puede hacerlo. Hay muchas mujeres que vendieron su moto, su puesto de arepas para meterse en un procedimiento estético. ¿Por qué? ¿Por brutas, como dice la gente? No, porque esas mujeres empobrecidas o no clase alta o no clase media también tienen deseos de verse bien, ¿sí? Y sí, tenemos que hablar de amor propio, es cierto, ¿sí? Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a modificar nuestro cuerpo y que sea en condiciones seguras, por supuesto, pero también es el Estado y las instituciones las que deben garantizar que al menos no tengamos esos chuzos abiertos. Bueno, Lorena, usted habla de un proyecto de ley. En ese proyecto de ley, ¿qué hay? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere que se aprueba que pueda apoyar a las mujeres que han sufrido algún problema de la cirugía plástica? Bueno, primero yo le digo que yo ya no soy como tan optimista frente a eso porque yo creo que nunca se va a regular. De hecho, hay muchas especialidades en medicina, ¿cierto? En Colombia, y solamente 3 están reguladas por una ley: anestesiología, radiología, y se me escapa la otra. Solamente 3, y usted sabe que son muchas. Yo creo que esto va a ser muy complejo. También le pongo un ejemplo. El proyecto que logró prohibir las corridas de toros en Colombia se hundió 9 veces antes de convertirse en una ley. 9, ¿sí? Tal vez eso va a ocurrir con el caso de cirugía segura ya, ¿sí? Tal vez vendrán otras voces también a sumarse a la mía, no lo sé. Ojalá, porque esta ha sido una lucha muy solitaria, ¿sí? El proyecto se llama así. El proyecto se llama así. Pues se le conoce con ese nombre, cirugía segura ya, pero si el día de mañana radican la ley Yulixa Tolosa, ojalá se apruebe. Y si pasado mañana se llama Arelis Cabeza o se llama... Esto no es un tema de protagonismo. Yo nunca, ni que se llame cirugía segura ya, ni ley Lorena Beltrán, a mí eso honestamente no me importa, ¿sí? Pero es que se muevan, que hagan algo. Porque ¿qué busca ese proyecto de ley? Busca... establecer qué tipo de profesionales son quienes deben hacer estos procedimientos, ¿cierto? Profesionales en medicina con una especialidad quirúrgica, porque no todas las especialidades en medicina pues pueden operar, ¿cierto? Segundo, ¿cuáles son las condiciones que deben tener los establecimientos donde se hacen estas cirugías estéticas? Tercero, las pólizas, ¿sí? Porque las pacientes y los pacientes deben comprar una póliza, adquirir una póliza que cubra eventuales complicaciones derivadas de estos procedimientos. Y un punto que me parece muy importante es que se obligue a el reporte constante de efectos adversos en cirugía estética. ¿Para qué? Para poder saber cuántas personas están muriendo en estos procedimientos. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para poder, uno cómo propone una idea si no conoce la magnitud del problema. Uno cómo propone política pública si no tiene una foto para saber, ok, aquí es donde yo necesito actuar, esto es lo que yo necesito hacer. Y me imagino que esos datos los ocultan. Yo creo que hay un subregistro muy importante, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si una paciente se muere por un paro cardiorrespiratorio, hizo un paro después de una complicación, pues seguramente el registro de esa muerte va a ser que se murió por un paro, pero se desconoce el contexto que fue por una cirugía estética, entonces es importante conocer esa información. Pero además, no todo efecto adverso pues es una muerte en cirugía plástica, también puede ser pues lo que me ocurrió a mí, por ejemplo. Pero lamentablemente pues la gente no denuncia y yo puedo entenderlo. Fíjese nada más, no sé si ustedes las han robado, pero ir a poner un denuncio es una hora no, ya fuera una hora, un día, era lo que quería decir, un día perdido de la vida, ir a denunciar, ¿cierto? Por eso hay mucha gente que no denuncia. Ahora en una cirugía plástica, ir uno a decirle a alguien es que mire, tengo la teta así, o el glúteo así, o la cara deforme, es algo que la gente prefiere callar y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Hay víctimas que me dicen, Lore, yo debería denunciar. Y yo honestamente le digo, mira, mi decisión fue denunciar. Pero si tú quieres conciliar con ese médico que te dé una plata y que te puedas reconstruir, está en tu decisión. Lore, tú hablabas ahora del hermano del cirujano que te hizo a ti la cirugía y tú me hablabas de un hermano que opera actualmente. ¿Cuál es el hermano?
El hermano de él es Carlos Elías Sales Puccini. Yo la última vez que consulté sus redes sociales vi que seguían activas ofreciendo procedimiento. Desconozco si ahora lo sigue haciendo, pero fue reciente, digamos. Él además es famoso por ofrecer cirugías orientadas a la pérdida de peso, cirugías bariátricas. Y de hecho, tiene más de una persona que ha fallecido luego de haberse practicado procedimientos con él. Hay una mujer, una diseñadora de Cartagena, que su hija perdió el estómago, ¿sí? Tras practicarse una cirugía con esta persona. Entonces, pues uno se pregunta qué más, o sea, qué más tiene que pasar, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, Lorena, usted ya, pues, de alguna manera, creo que recuperó porque se hizo una cirugía para, obviamente, para tratar de minimizar los daños que le hizo estos cirujanos. Y usted no ha seguido como haciéndole un seguimiento y seguir como denunciándole, diciendo, ojo con este doctor, con estos hermanos, que yo me acuerdo muy bien de ellos, porque aparecieron en un grupo, creo que fue a raíz de tu caso, en una lista que publicaron los medios de comunicación de cirujanos que no eran cirujanos, que eran mentira, que se habían especializado en Brasil con el doctor Pitanguito, esa cosa, sino que silencio. Entonces eso, pues el manto del silencio tapa todo lo que haya. Así es, y pues hay algo que se conoce como acoso judicial. ¿Qué es el acoso judicial? Cuando se utilizan las herramientas legales y el sistema judicial para buscar callar a una persona, ¿sí? Resulta que después de que me hicieron este seguimiento físico a mi lugar de trabajo, empecé a recibir casi que una tutela por semana, ¿sí? Una tutela, para quienes nunca han estado relacionados con esto, pues es una figura con la que uno puede proteger sus derechos fundamentales y que cuando le ponen a usted una tutela, un juez le da 48 horas, 24 horas para que usted conteste. Empecé a recibir este tipo de tutelas semana a semana, donde alteraban las cosas que yo había afirmado en mis publicaciones, donde, por ejemplo, daban datos míos errados de correo electrónico o celular para que nunca me notificaran y así perdiera la tutela y ordenaran mi arresto. Por ejemplo, de ese nivel es el acoso judicial. Migré a otro país, yo vivo actualmente en Estados Unidos, y aquí, en este país, también me alcanzó el acoso judicial. Me pusieron un proceso, el cual tuve que afrontar en una corte de este país. Por supuesto, lo cerró la jueza porque no encontró ninguna evidencia de las locuras de las que se me acusaban. Pero esto hizo que yo incurriera, desde luego, en una defensa de casi $7,000. Hizo que, es decir, eso es lo que buscan los acosadores, que uno gaste tiempo, un desgaste. ¿Y para qué? Para que uno no hable, Graciela. Yo duré un buen tiempo, casi 6 meses, sin publicar nada relacionado al tema. Reactivé mis redes a propósito de este caso de Yulixa, que me parece escabroso. Pero yo creo, Graciela, que yo ya hice lo que estaba a mi alcance, ¿sabe? Y en mayo, justamente este mes, se cumplen 10 años del día que yo denuncié y hablé por primera vez. Yo tengo 31 años, es decir, yo tenía 21 años cuando posé desnuda en un diario nacional para que le prestaran atención a este tema. Yo tenía 21 años cuando empecé a recibir amenazas. Yo tenía 21 años cuando me empezaron a citar a abogados, cuando uno de los abogados más poderosos de este país, Jaime Granados, dijo en un comunicado de prensa que me iba a denunciar porque él es el defensor de algunos de estos médicos. Todo eso con 21 años. Yo le regalé todos mis 20, no a la rumba o al grupo de amigos de la universidad o a gozarme el trabajo, no. Yo le he dedicado mis 20 años a esto y creo que fue suficiente. Si alguien quiere exponer nombres, si alguien quiere continuar haciendo esto, me parece que es loable y tendrá todo mi apoyo. Pero yo por lo menos no sé si yo ya desistí, no creo que lo haya hecho porque sigo haciendo contenido educativo sobre cirugía, sigo tratando de hacer lo mejor que puedo, pero yo ya no voy a cazar ninguna pelea en la que pues ponga en riesgo mi tranquilidad vale mucho y yo ya le regalé mis 20 años a esta causa, creo que fue suficiente. Lorena, díganos sus redes, por favor. Bueno, en Instagram me encuentran como @LoreBeltrán, en TikTok me encuentran como Lore Beltrán R al final,
Y en Facebook, bueno, estoy ahí también retomando mi Facebook, me encuentran como Lore Beltrán también allí. Y ahí voy a seguir subiendo contenido, ¿sí? Ahí es lo que sé hacer, es mi arma. Lore, pero no quiero escucharla. ¿Ves? Por lo menos uno tiene una guía. Sí, no quiero escucharla desanimada porque, como dice el cuento, la justicia cojea, pero llega. Yo creo que esos 20 que usted dice, todos mis 20 que le regalé a esa causa, a esa lucha, a esa voz de las mujeres, yo siento que no va a ser en vano. Y mire que en la vida hay cosas que van ocurriendo y se van poniendo en el camino. Mire el caso de Yulitza, yo siento que va a ser también un punto muy fuerte para que estén todos los entes que tienen que estar ahí, van a estar mucho más atentos a esta vigilancia y control. Yo, mejor dicho, eso sí quiero decirlo. Yo no he bajado la cabeza, ni voy a dejar de publicar contenido. Lo que sí es que ya no quiero correr riesgos que tal vez antes lo hacía sin medir hasta dónde uno debe ponerle el pecho al asunto, como se dice literalmente. Yo voy a seguir haciendo contenido y voy a seguir informando y voy a seguir exponiendo la luz donde nadie quiere que haya luz, ¿sí? Pero lo haré tal vez buscando que las mujeres tengan seguridad, buscando orientar a las mujeres que se quieren hacer un procedimiento, pero ya no de pronto como lo hacía antes, ¿sabe? Como que mi propósito es informar, educar, si eso sirve de alguna manera, bienvenido. Por eso le pregunto sus redes, porque ahora afortunadamente la internet te permite ingresar e informarte. Antes, pues obviamente que era un calvario, se necesita de plata para ir a los especialistas y todo, pero Lorena, yo sí tengo muy presente todo tu caso, excelentemente. Yo estuve muy al tanto de todo el acoso judicial que te hicieron, y de los 2 doctores, y de que aparecieron en esa lista, que eran como unos 12 que habían especializados y que obviamente pertenecen a una familia muy distinguida de la costa, que por eso pues todo se acabó. Lore, de verdad que qué rico por venir, contarnos su historia, poder contar qué tiene este grupo, porque para mí es un grupo y una red de apoyo muy grande, para como servir de ese soporte y ese sostén para toda la gente que esté pasando por situaciones similares. Le hago entrega del obsequio que nuestra industria licorera de Caldas le hace a todos nuestros invitados. Ya probó el delicioso aguardiente amarillo. Le confieso que es mi favorito. Ah, bueno, entonces se lo haré llegar de verdad con el mayor de los gustos, que es el obsequio que ellos le dan a nuestros invitados. Y la verdad, quería decirles, las puertas de Qué Está Pasando Podcast quedan abiertas cuando quiera venir a contar cómo va este trabajo, cómo van estas cosas, y siempre cuenta con un apoyo acá de este grupo de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Les pido que no alejen sus micrófonos de este tema, porque tristemente en Colombia pasan tantas cosas que las noticias se olvidan una tras otra, pero muertes en cirugías estéticas vamos a seguir teniendo. Hoy descubrieron una clínica de garaje, pero las miles que hay, por favor, en todo lado están, para que las autoridades se pongan las pilas y empiecen pues a investigar. Se necesita pues un enorme esfuerzo, un grupo de personas especializadas. Y hoy es el nombre de Yulitza que está rodando por todo el país, pero ¿cuántas habrán? Una Ana, una Diana, una María que se quedaron en silencio en todo el anonimato y no se supo nunca nada de ellas. Y la respuesta no puede ser revictimizarla, ¿sabe? A veces yo entiendo de pronto la inocencia de las personas cuando me escriben, yo por eso prefiero hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, hágame 20 de nariz hasta que se le enderece, por ejemplo. Listo, ay, no, que la clave, no, Lorena, entonces la clave está en aceptar la nariz como la tiene. Listo, pero si hay una persona que no quiere tener su nariz así y se la quiere cambiar, ¿cuál es el problema? Listo, tenemos que hablar de los estereotipos, de todo. Sí, es cierto, y yo creo que muchas de las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo son por la publicidad que vemos, por querer estar flacas, yo lo sé, y es un problema del cual tenemos que hablar, pero yo creo que las personas pueden hacer uso de la ciencia y la tecnología y de las cirugías estéticas, y que lo mínimo es que podamos tener algo de garantías a la hora de someternos a esos procedimientos. Bueno, Lore, de verdad qué rico que nos haya acompañado. Vámonos a unas menciones comerciales.
En Manizales la tecnología conecta movilidad y seguridad. Las cámaras identifican riesgo y apoyan a las autoridades en tiempo real para velar por tu tranquilidad. Si todo está en regla, continúa tu camino con confianza. Manizales Inteligente, seguridad que se mueve. Alcaldía de Manizales, Secretaría de Movilidad. ¡Ey! Recuerda realizar tu revisión técnico-mecánica a tiempo. ¿Es verdad? Tengo que llevar mi vehículo. Gracias, CDA de Caldas, por siempre recordármelo. Diagnosticamos llantas, frenos, luces y gases contaminantes. Anticípate, revisa tu vehículo y circula con tranquilidad. Propietario de vehículos matriculados en el departamento de Caldas. Recuerda que solo hasta el 6 de julio puedes pagar tu impuesto vehicular 2026 sin intereses y sin sanciones. Acércate al piso 1 de la Gobernación de Caldas y haz tu pago con datáfono. También puedes pagar en línea a través de rentas.caldas.gov.co. Además, puedes pagar en efectivo en Puntos Tu Suerte. No dejes este trámite para lo último. Contribuyamos juntos al desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas. Ante la presencia de lluvias, permanece atento a tu entorno, especialmente si vives cerca de ríos, quebradas o en zonas de ladera. Si notas cambios en el terreno, aumento en el nivel de las aguas o cualquier situación que represente riesgo, avisa de inmediato a la línea de emergencias 123 del CISEC. Diseña tu plan familiar de emergencia, define rutas de evacuación, identifica puntos de encuentro y mantén comunicación con tu familia. Este es un mensaje del Gobierno de Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente. Propietario de vehículos matriculados en el departamento de Caldas. Recuerda que solo hasta el 6 de julio puedes pagar tu impuesto vehicular 2026 sin intereses y sin sanciones. Acércate al piso 1 de la Gobernación de Caldas y haz tu pago con datáfono. También puedes pagar en línea a través de rentas.caldas.gov.co. Además, puedes pagar en efectivo en Puntos Tu Suerte. No dejes este trámite para lo último. Contribuyamos juntos al desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas. Atención, están llegando mensajes de texto y enlaces falsos que informan sobre multas de tránsito. No se deje engañar. Antes de ingresar a un enlace o realizar un pago, comuníquese de inmediato con la Secretaría de Movilidad por medio de sus canales oficiales. Llame o escriba por WhatsApp a la línea 333-602-5521. Ingrese a movilidadmanizales.com.co o diríjase a nuestras sedes físicas en el centro o en el edificio Siglo XXI Local 7. No le dé oportunidad a los estafadores. Mensaje de la Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Manizales. Ante la presencia de lluvias, permanece atento a tu entorno, especialmente si vives cerca de ríos, quebradas o en zonas de ladera. Si notas cambios en el terreno, aumento en el nivel de las aguas o cualquier situación que represente riesgo, avisa de inmediato a la línea de emergencias 123 del CISEC. Diseña tu plan familiar de emergencia, define rutas de evacuación, identifica puntos de encuentro y mantén comunicación con tu familia. Este es un mensaje del Gobierno de Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente.